Muy buenas, aquí estamos en Jerez Manía, en uno de los especiales que vamos a hacer en este mes de junio y estamos aquí con Javi Lorente en el gimnasio de ProWay, entrenamiento y redactación física. Y bueno, Javi Lorente es jerezano, preparador físico, no sé, cuéntate un poco más tú acerca de ti. Pues mire, yo me dedicaba a estudiar, a jugar al fútbol y cuando empecé a tener que tomar alguna decisión para ver qué quería estudiar, siempre quise, lo tuve claro desde el minuto uno, quería estudiar Ciencias del Deporte. Sí. Y empecé un poco mi trayecto en Madrid estudiando en la Politécnica y a raíz de ahí empecé ya a entrenar, a dedicarme al fútbol, también mi hermano es entrenador y ahí empecé a ser preparador físico y empecé a ir al gimnasio y a un poco a establecer ahí una conexión y un poquito de amor a la profesión de dedicarme al cuerpo humano y a los deportistas de rendimiento. Y poco a poco te has ido metiendo un poco en el mundo también del fútbol relacionado con la preparación física y te estás haciendo un poco el preparador físico de los futbolistas previo a, ¿no? Sí. a la temporada o durante, ¿no? Porque yo sé que trabajas con futbolistas, no sé si ahora en verano siempre o también en algunos momentos puntuales durante la temporada. Claro, lo que es en Jerez, tengo mucho campo de futbolistas que tanto están aquí como fuera. Sí que es verdad que a mí me gustaría trabajar más durante el año, porque al final estos son solo 1 o 2 meses lo que yo me dedico a intentar ayudarlos y que generen progreso. Pero cuando tú tienes un progreso en vez de 2 meses, 12 meses y estás en contacto con ellos sería mayor. Es más complicado porque a veces muchos de los clubes controlan mucho lo que hace el futbolista o incluso no quieren que entrenen con gente de fuera. Claro. Entonces a veces me es complicado establecer esa relación, pero sí que es verdad que con algunos trabajo. Cuanto más alto, ¿no? Esté el jugador. Cuanto más quizás, alto, ¿no? más suelen controlarlo. Hay muchos que sí, a lo mejor en su contrato, antes de firmar, sí que dicen que tiene su propio equipo, que si eso va a influirle, simplemente hay conexión con el cuerpo técnico del club y Claro. el apartado de fuera. Pero yo trato de cada vez intentar estar más a lo largo del año porque es lo que más marca la diferencia. ¿Por qué un jugador de fútbol tiene que prepararse durante la pretemporada? ¿O qué importancia tiene para un jugador de fútbol ese trabajo en la pretemporada que quizás hace unos años no lo tenía tanto? Cada vez se le está dando más importancia a eso, ¿no? Sí, al final no deja de ser parte de la mentalidad del futbolista de siempre querer mejorar. Y claro, cuando tú estás metido en un trabajo a fondo durante toda la temporada, resta menos el tiempo que tienes para luego intentar mejorar ciertos detalles que no tienes tanto tiempo durante la temporada, tienes más carga. Entonces ahora mismo tienes un mes de vacaciones prácticamente, en el cual si has tenido problemas musculares, si has tenido típicas lesiones comunes en fútbol, como puede ser índice de pubalgia o la pubalgia en su expresión en la temporada, has podido tener, se carga mucho también la parte distal de los cuádriceps, problemas de isquio sobre todo, son lesiones muy comunes en fútbol. Entonces, el mes de vacaciones es un momento perfecto para poder decir, bueno, pues qué tengo que hacer y en qué manos me tengo que poner para poder mejorar esos problemas que tengo común durante la temporada y no solo evitar el problema, sino sobrepasarlo y aprender a educarme a mí mismo para que luego eso no me pase durante la temporada, ya sea con mi cuerpo técnico del club o por mí solo. Pero ¿qué le puede pasar a un futbolista, por ejemplo, ahora que cada vez las temporadas terminan antes? Y un equipo, por ejemplo, si no juega un playoff, un equipo está terminando la temporada casi a 1 de mayo y no vuelve a hacer su pretemporada particular con su equipo hasta mitad de julio. Estamos hablando de equipos de fútbol modesto, tercera red, segunda red, incluso primera red. Correcto. Están haciendo casi la pretemporada a finales de julio. Esos son 2 meses largos sin hacer nada, por ejemplo, porque te vas de vacaciones con la familia, con los amigos, etc. Estás en la playa y bueno, haces algo en tu casa, pero no le dedicas mucho. ¿Qué le puede pasar a un futbolista si está 2 meses sin hacer nada? Que si está 2 meses sin hacer nada, después de una... Bueno, o haciendo algo en tu casa por tu cuenta. Que no sea tan específico,
Lo que te puede pasar es que cuando llegue la pretemporada, las exigencias de los entrenamientos sobrepasen tu nivel de preparación. Claro. Entonces vas a ir arrastrando ya, desde minuto 1 vas a ir arrastrando una cadena de problemas que seguramente te den la cara a inicio de temporada o a mitad o al final. Pero van a ir encadenándose cosas que tú, sin verlo y sin darte cuenta, podrías haber estado evitando en un trabajo que podrías haber hecho cuando estabas de vacaciones. Y si pasa al revés, el jugador va a llegar a la pretemporada, ¿no?, imagino que una preparación física mucho mejor, ¿no? O va a entrar en los entrenamientos con una adaptación, ¿no?, y una frescura. Va a entrar mejor que probablemente muchos de sus compañeros. También podrá marcar más la diferencia para después poder jugar en pretemporada. Y él se va a empezar a sentir más seguro también de sí mismo en pretemporada, por lo tanto puede dedicarse más plenamente al entrenamiento futbolístico. Claro. Y ganarse el sitio en el equipo y no estar tan pendiente de lo físico y cargado y empezar a tener molestias en pretemporada. Entonces es clave en cualquier liga, además, no solamente en el fútbol base, pero sí que es verdad que en el base tienen más tiempo de descanso. Yo, por ejemplo, tengo a Javi Forján del Ciudad de Lucena, que acabó el 15 y me escribió y me dijo: tío, estoy deseando entrenar porque es que estoy en casa, no estoy haciendo ahora mismo mucho y la verdad que tengo ganas de empezar ya para llegar a la temporada que viene lo mejor posible. ¿Qué jugadores vienen aquí contigo? Me decías Javi Forján, viene también Zarzana, ¿no? Sí, viene Javi Forján, que está en Lucena, Zarzana, que está en Sevilla, tengo a Ignacio Goma, que estuvo en el Jerez y ahora ascendió con el Mérida, tengo a Juan Berrocal, que ha estado cedido en el Sporting del Sevilla, tengo a Nacho Mira de la Valona y ahora probablemente salga a otro club. Tengo varios futbolistas ahí que están en primera, ref, segunda división. Sí, más o menos. Y también tengo, por la mañana tengo algunos grupos más que también tengo más jugadores también del Jerez. Tengo a Manín, que es González de Laje, que también ha estado en la cantera de Villarreal. Tengo unos cuantos jugadores. También algunos jugadores de la plantilla del Jerez han trabajado contigo en algún verano, ¿no? El verano pasado, sobre todo, tuve unos cuantos. Tuvimos el capitán Antonio Bello, estuvo conmigo, Currito Riveló, Nacho Goma. Marcelo también puede ser. Marcelo estuvo conmigo, Rueda, que se fue a la cantera del Nachi, y durante la temporada también he estado trabajando con Manu Castillo. Todos esos han ido contigo. ¿Has estado algún día o algún mes? Todo eso ha estado, no, sí, Bello y Curro también han estado durante la temporada, sobre todo en la parte de invierno, para volver a intentar mantenerse para la segunda vuelta, estuvimos entrenando juntos, sí. Los jugadores que decías ahora que están contigo en verano, ¿no? Sí. Javi Forján, Zarzana, Goma, Nacho Mira, etcétera, Berrocal. De ese grupito, ¿cuántos se lesionan durante la temporada? O sea, ¿cómo repercute ese trabajo específico de pretemporada luego en la temporada? ¿Qué lesiones han tenido o si no han tenido ninguna lesión? Pues repercute de la manera en la que te he dicho. En el fútbol en el fútbol y en el deporte hay un concepto muy claro que es el que se debería implantar mucho en la educación y en la conciencia de lo que es el entrenamiento. Hay dos tipos de lesiones, que están las lesiones de contacto y las lesiones de no contacto. Sí. Las lesiones de contacto son las que realmente, como preparador físico, como jugador, son muy difíciles de evitar, porque que un jugador, que un rival te llegue, te dé un golpe o que tú saltes y haya un pie debajo y tú lo pises y se te doble el tobillo o lo que sea. Ese tipo de lesiones son muy complicadas de evitar, pero sí que es verdad que las lesiones de no contacto, lesiones en apoyo, salto, aterrizaje, lesiones musculares, ese tipo de lesiones son las que nosotros aquí en el gimnasio tratamos de prevenir a través del trabajo de fuerza, de acondicionamiento, de movimiento. Entonces, claro, cuando llega la pretemporada, habiendo hecho un trabajo acumulando 4 sesiones por semana o a hora y media la sesión, y no solo la cantidad, sino el cómo trabajamos, es lo que determina que ellos tengan más o menos lesiones. Sí que es verdad que luego el fútbol y el deporte tiene un nivel de exigencia que a veces todo no puedes controlarlo. Que tú las puedes prevenir, pero que luego esas lesiones pueden aparecer. En mayor parte las evitamos, pero a veces pasan cosas porque no estás durante toda la temporada a ese nivel de concentración y cada vez vamos aprendiendo más a que durante la temporada también se tenga en cuenta ciertos detalles para no reincidir o no haber caído en las lesiones que se cayeron antes. Pero, por ejemplo, hablando por ejemplo del Jerez, ya que nosotros hablamos del Jerez, este año por ejemplo el Jerez ha tenido un montón de lesiones y además
eso ya es mala suerte, ¿no? Que se juntaron en un momento, que todos los defensas se lesionaron, y cuando se lesionaron los delanteros, se lesionaron todos los delanteros a la vez. Al final no es tan mala suerte, al final viene de lo que te estoy diciendo. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo, en un equipo hay veces que se lesionan muchos jugadores? ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? No. Ya no hablo del Jerez, que pasan muchos equipos que de repente se lesionan 5 o 6 jugadores a la vez. Pasa también en el fútbol de élite. No es que el Jerez ahora sea el único equipo que se le lesiona a la gente, pero claro, ¿eso es casualidad o es al final...? Fíjate como dos jugadores de los que más minutos han tenido, no te digo porque hayan trabajado conmigo, que en parte ha sido por su compromiso y porque se han entregado durante todo el año a querer estar en la mejor forma. Y el otro día vi la estadística de Curro y Bello fueron dos de los 3 jugadores que más minutos jugaron. ¿Por qué? Porque estuvieron disponibles para jugar. ¿Por qué? Porque estuvieron toda temporada trabajándose, trabajando esos detalles para poder jugar. Entonces, cuando en un equipo... Y además las edades son totalmente contradictorias entre uno y otro, entre Curro y Bello. Además Antonio tenía uno de tejido blando, el cruzado posterior lo tenía tocado. Sí, tuvo problemas en la rodilla ante la temporada. Y entonces lo hemos estado trabajando durante todo el año, ¿para qué? Para que no dé problemas. Pero bueno, hay veces que también otro tipo de futbolista va más al límite en el campo y sí que es verdad, pues en algún contacto, en alguna caída, sí que ese tipo de lesiones sí le puede dar más la cara. Pero es verdad que la mayoría de las lesiones del fútbol en los últimos tiempos, te hablo ya del fútbol de élite y fútbol modesto que más o menos vienen a ser las mismas lesiones, casi todas son musculares, muchas son en los isquios, que, como tú decías. Lo que te he dicho, lesiones de no contacto. En la pregunta que me has hecho de por qué hay tantas lesiones en tantos equipos de ese estilo, al final es porque todos esos trabajos no deja de ser mala suerte, pero depende de cómo tú lo mires desde fuera, porque si tú lo miras desde una raíz de desconocimiento, claro, yo hasta el otro día hice una publicación en Instagram que hablaba de los medios de comunicación, del Movistar y todo, ellos aludiendo a que tal equipo está muy en forma, o no sé quién tiene muchas lesiones, este jugador, qué pena que ha recaído mucho en la misma lesión. Al final no es pena ni mala suerte, es que ellos, los futbolistas, hacen lo que el cuerpo físico le manda. Hay algunos jugadores que sí que es verdad que no quieren trabajar o no trabajan tanto. Eso ya no puede controlarlo un preparador físico o alguien que trabaja en un club. Pero sí que es verdad que cuando tienes un jugador y recae tanto en lo mismo, algo de responsabilidad debes de tener. ¿Pero es culpa del jugador por no prepararse o es culpa de la preparación de ese equipo? Es un poco de todo, al final depende del club. Yo no puedo, darte porque no conozco, tendría que ver el caso que ha pasado y... Pero que no es culpa de alguien concreto, que es un mix. Correcto. O sea, si el jugador, al final lo que tú dices, si el jugador en verano, por decirte, está un mes entero, que es mucho tiempo, ¿no? sin hacer absolutamente nada, luego se repercute y al final... Correcto. Es el enfoque del trabajo, tanto antes y durante la temporada. Yo siempre digo que durante el partido tienes que irse bravo. Hay una frase que dice, se juega como se entrena, ¿no? Y entonces, claro, si tú no entrenas a una alta intensidad, tanto a nivel futbolístico de balón, de dominio técnico, táctico, como físico, si no tienes esa exigencia a tus músculos y luego no entrenas para tener más músculo para poder resistir en el partido, después al partido no le pidas que te lleguen esas cualidades. Claro. Entonces, yo siempre digo que hay que entrenar para llegar sobrado a los partidos y no entrenar poco y llegar muy hipotecado al partido. Claro. Porque, claro, el partido hipoteca mucho lo que empieza la semana. El partido le sobrepasa tanto la exigencia de lo que el deportista puede dar. Sí. Entonces, lunes y martes están haciendo un trabajo prácticamente nulo porque es que no pueden aguantar su cuerpo en el entrenamiento. Claro. Muchos les pasa eso, por eso se cargan tanto. Cuando deberían estar durante la semana a un trabajo, una intensidad moderada a lo que es el momento de la temporada, obviamente, con un reparto bueno de la carga, pero un trabajo intenso, aunque sea corto, pero que sea intenso. ¿Para qué? Para que en el partido estén enchufados, no vayan con miedo, no vayan sabiendo que el isquio ya no le puede aguantar más, sino que ellos estén totalmente enfocados en el partido a nivel futbolístico. Ellos no se tengan que preocupar de mi isquio, de mi pubis, de lo que sea. Hay veces que sí que es verdad que todo, como te he dicho antes, no se puede evitar. Pero se debería de trabajar para intentarlo, por lo menos. Claro. Y si algo falla, no puedes esperar que cambie
si tú no cambias las cosas. Entonces, esos son los principios que yo sigo, tanto en el gimnasio como luego en la vida en general. Entonces, eso es lo que yo creo que es la línea que se debería de trabajar. Por ejemplo, en el fútbol de élite, si el Real Madrid, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sí, ¿no? O el Liverpool, si el Real Madrid, por ejemplo, físicamente ha terminado la temporada mejor que el año pasado y el Liverpool es un equipo que siempre te presiona hasta el último partido de temporada y te aguantas 70 minutos presionando arriba y hay otro equipo que no, sí, eso al final no es una casualidad. No es que el Liverpool, es verdad que el Liverpool, por ejemplo, tiene jugadores muy físicos, pero si el Liverpool puede hacer eso, es obvio. Hay otros equipos que pueden hacer lo mismo. Mira, a lo mejor no al nivel del Liverpool, porque tiene jugadores más físicos, pero si el Liverpool es capaz de estar 70 minutos presionando arriba, el resto de equipos podría llegar a acercarse si siguieran esa misma preparación. Y lo del Real Madrid, por ejemplo, que con los mismos jugadores haya un año que lleguen al final de temporada bien y el año anterior no, cuando han cambiado de preparado físico, no es casualidad, ¿no? En ese sentido. Está claro. Al final puedes demostrarlo en la mítica comparación Madrid-Barça. Sí que es verdad que el Madrid ha tenido mejor plantilla y tiene mejor situación ahora mismo económica, mucho más que el Barça, pero fíjate cuántas lesiones ha tenido el Barça. Al final el Barça, aunque haya estado mal, disponía de buenos jugadores para poder jugar. Lo que pasa es que no han podido jugar durante la temporada. Lesiones, sí. Ha habido un momento en la temporada en invierno que jugaban muchos del Barça B. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Algo está pasando con lo físico, con la parcela física, no sé, algo no se está haciendo bien. Claro, entonces ahí hay cosas que cambiar. Yo no sé cuáles son porque no estoy allí. Claro. Pero el Madrid y el Liverpool, ¿por qué llegan a ese nivel? Pues porque han estado trabajando seguramente muy bien durante toda la temporada y con los jugadores con un concepto y con una mentalidad diferente. No perfecta, a lo mejor, pero... La gente cuando lo ve en la tele se fija en los jugadores. Nadie... O sea, yo no sé, yo porque lo conozco y imagino que tú también conocerás quién es el preparador físico del Real Madrid, que es Pintus, sí, que Pintus, es conocido. Claro. Pero a lo mejor la mayoría de la gente cuando ve la cena de Champions, cuando ve los partidos del Madrid, no sabe quién es el preparador físico del Real Madrid. ¿Verdad? Que se ha hecho muy famoso, ¿no? Se ha hecho famoso. El del Atleti, por ejemplo, el profe Ortega también. Pero es que cada vez me da la sensación... Yo hace 10 años no conocía al preparador físico del Real Madrid, por decirte un ejemplo. Claro, y hoy día... Y ahora todo el mundo conoce a Pintus, todo el mundo conoce al profe Ortega. Claro. O sea, cada vez son más importantes los preparados físicos, ¿no? Porque el fútbol ha evolucionado, como todo en la vida, ha evolucionado mucho. Entonces, si tú a nivel técnico, táctico, estratégico, estás a cierto nivel, ¿qué es lo que puede acelerar que eso también llegue a otro nivel? La parte física. Si el jugador es capaz de hacer transiciones más rápidas, es capaz de aguantar 90 minutos haciendo eso. Entonces, claro, si le das importancia cada vez más al físico, yo creo que es la parte ahora mismo que en cuanto a detalles más está marcando la diferencia. Sí. Entonces es un factor que se está disparando y está entrenándose cada vez más para que puedan mejorar eso en los equipos. Y eso es clave, a día de hoy es clave. El que no está bien físicamente no puede llegar lejos en la competición, o si tiene que estar bien en esa competición, hipoteca la otra, claro. ¿Sabes? Es así. Ayer escuché una frase en un documental del gran Rafa Nadal, sí, que es el número 1, y él diciendo que los entrenamientos, para él los entrenamientos eran mucho peor que los partidos. O sea, que a nivel de exigencia él acababa los entrenamientos a un nivel... que no podía casi ni soportar. Llega el partido y vas entre comillas sobrado. Y llega el partido sobrado, claro. Ya llega el partido y se dedica pues, a la estrategia, a decir, se la tengo que echar allí, tengo que controlar esto, tengo que... Hay deportistas que no son conscientes de lo importante que es el entrenamiento previo, ¿no? Yo creo que hay futbolistas que son... Sobre todo imagino que sobre futbolistas, todo deportistas en general, hay futbolistas que lo hacen a raíz del desconocimiento, entonces si tú no conoces algo, no puedes hacerlo. Pero hay otros futbolistas que a lo mejor sí, deportistas o preparados físicos, que no hacen las cosas porque a lo mejor son más ignorantes. Yeah. Es decir, no entreno porque no quiero, porque creo que tengo las cualidades... Sí, porque creo que voy sobrado. Creo que voy sobrado. Yo soy muy bueno con el balón en el pie, o que me parece bien, pero después, cuando te llega otro jugador que está más preparado tú en ese sentido, te puede poner en tu sitio. Y que además el deporte, sobre todo el fútbol, es cada vez más físico. Claro, entonces... Que está bien, que el talento hay que tenerlo. Eso yo creo que no va a cambiar. Tarde o temprano nunca te van a poner en tu sitio, de una u otra manera. Cuanto más preparado estés, más estarás preparado para las cosas que no te esperabas. Es que hay jugadores físicos que tienen a lo mejor menos talento individual que otros, que están llegando a la élite con más rapidez o con más talento que el jugador que tiene ese talento innato.
Claro, y al final ahí pones en tesitura qué es el talento, ¿no? Claro. Porque al final el talento también está en la mentalidad de saber querer mejorar. Eso pues está el talento innato y el talento que a lo mejor que puedes adquirir, ¿no? Claro. ¿No? Es inteligencia al final. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis virtudes, mis defectos? Tengo que corregir mis defectos, tengo que potenciar mis virtudes. Si yo, aunque no tenga tanto talento, soy capaz de valorar eso, puedo ser mejor que el que tiene talento. Ese es tu talento, ¿sabes? Sí. Es un concepto diferente, pero yo considero que eso es un talento fuerte en muchos futbolistas, en la capacidad de nunca parar de mejorar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para nunca dejar de mejorar? Eso es muy difícil, muy difícil. Pues yo quería también, Javi, que nos enseñases un poco, ya que estamos aquí en el gimnasio, sí, un poco de los trabajos que tú haces con los jugadores en pretemporada. Me has dicho ahora los nombres de los que suelen venir contigo, Zarzana, Forján, que son los que vienen por ejemplo ahora, Goma, Nacho Mira, etc. Berrocal también me decía. Estabas con ellos, me decías antes fuera de cámara, 1 hora y media, si no me equivoco, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Cuántos días vienen a la semana aproximadamente? 4 días a la semana. A lo mejor la primera semana empezamos con 3 días y ya a partir de ahí empezamos a meter 4 sesiones. ¿Y cuántas semanas antes de, o sea, desde que acaba la temporada que ellos empiezan la pretemporada con su equipo, cuántas semanas están contigo? Aproximadamente un mes. Sí, bueno, habrá uno que esté más, otro que esté menos. Si empiezan más temprano la pretemporada se tienen que ir antes. Pero la media es un mes, ¿no? La media es un mes, sí. Prácticamente todo el verano, casi. Claro, todo el verano. Entre medias algunos vienen por la mañana y ya luego ellos pues, se dedican a también disfrutar de las vacaciones. Claro, siempre que está bien también. Es obvio, claro, y hay que desconectar. Y aquí desconectamos también, que ellos vienen aquí y desconectan, entrenan y ellos lo valoran mucho también. Entonces eso también es muy importante, que ellos se sientan a gusto, que no vengan aquí con... Claro. Es como una carga más, claro, ¿no? Laboral. Claro. Una más. ¿Qué hacen más o menos con ellos en 1 hora y media? ¿Qué es lo que sueles hacer? hago muchas cosas. No, me lo imagino. Sí, pero así de pronto, algo así que tú veas importante de lo que haces con ellos, que les puedas hacer. Mira, yo al principio, sobre todo, dedico mucho la primera etapa del programa de entrenamiento, por así decirlo, a un trabajo de refundación de todo el sistema muscular. Ya lo que te he dicho, toda esa sobrecarga, ese trabajo que llevan acumulado, todos esos detalles que hay que mejorar, pues a nivel de movilidad, a nivel de destensar, también hipertrofiar algunas partes que están débiles. Sí. Si han tenido alguna lesión la tenemos en cuenta sobre todo al principio para que eso no vuelva a dar problemas y después empezar a exponerlo a otras situaciones un poco más complejas, claro, más parecidas también a lo que es la demanda específica del deporte. Y es eso, al principio yo siempre me baso en los movimientos básicos, que es la sentadilla, el peso muerto, trabajo de empuje, tracción, la pisada, movimientos de giro, todo eso trabajarlo por parcela analítica, o sea, sí, trabajo cada bloque por separado y muy analítico. Y ya después si tengo A, B, C, D, por decirte algo, conforme van pasando las semanas y la progresión, empiezo a unir bloques, y ya eso es un libre creatividad, yo empiezo a unir los bloques para que eso se vaya acercando a lo específico, claro, que luego se va a dar y engloba lo que es la preparación física más específica en fútbol. Y ahí ya lo metemos al final de lo que es el programa, pues estamos ya en sprints, aceleración, deceleración, aterrizaje, salto, cambio de dirección, todo lo que le va a suponer estar bien y volar en pretemporada y durante la temporada. Y sobre todo es educarlos a la hora del movimiento, porque tú por mucho que entrenes no significa que luego te merezcas estar en una posición o ser mejor, porque si entrenan mal o si yo les diera un trabajo que no les valiese, entonces a lo mejor dejarían de venir o sentirían que no les ayuda tanto, claro, o luego no se ve. Pero claro, la clave está en el enfoque, en qué hacemos. Y eso está muy basado en principios anatómicos y biomecánicos del movimiento. Entonces esas son las claves que hacen que luego el trabajo funcione. Los jugadores que contigo han estado, luego en temporada los has visto que le ha repercutido ese trabajo, que le ha ido bien. Claro, muchísimo. Ignacio Goma ha estado este año como un avión, ha jugado un montón de minutos, ha estado conmigo durante todo el año enchufado y lo han notado tanto él por sí mismo como en el club en el que los dos clubes que ha estado, han notado que físicamente estaba un punto por encima de jugadores de su categoría. Nacho Mira, portero, no he visto un portero tan atlético,
Desde que yo he estado jugando al fútbol y he tenido clientes, un portero tan atlético como él no he visto. ¿Por qué? No solo porque esté trabajando conmigo, sino por el nivel que él se exige durante la temporada y yo estoy ahí para él, para ayudarle. El mérito es de ellos, pero sí que es verdad que luego el trabajo lo he enfocado muy bien para que funcione en la temporada. ¿Sabes? Que al final el trabajo, que está bien al final que el trabajo que tú veas luego se vea reflejado, claro, en los frutos, me refiero, ¿sabes? Si no hay fruto, algo está pasando. Como te he dicho antes, si algo no funciona, dice, no, yo lo hago tal, pero luego... También llevamos años trabajando, entonces también todos crecemos juntos. Ellos crecen como futbolistas, yo crecí como preparador físico con ellos. Entonces todo eso lo llevamos trabajando y puliendo durante mucho tiempo. Y eso es por lo que tenemos también tanta unión, tanta conexión en todos los sentidos, también físico, mental, lo que trabajamos. Eso es lo que marca realmente la diferencia. Y a día de hoy pues, estamos creciendo todos, también con Berrocal, con Zarzana. También con muchos de ellos me gustaría trabajar más durante la temporada, pero estamos en el camino de llegar a esos sitios, poco a poco. ¿Y es lo mismo trabajar con un jugador joven que con un jugador más veterano? No, ¿no? Sí. Es diferente, pero al final los principios... Pero tienes que enfocarlo diferente, ¿no? Imagino. Los principios de movimiento y de hipertrofia y de adaptaciones del cuerpo humano ante los estímulos que yo le dé son muy parecidos. Sí que es verdad que los jóvenes pues, tienen más capacidad de mejora y de potencial físico. ¿Por qué? Porque son más jóvenes. Al final el mayor lo que tiene trata ya que de mantenerse, porque sí que es verdad que puede mejorar en ciertas capacidades de salto, velocidad, pero hombre, no tiene ya el pico de mejora, ha bajado ya un poco. Sí que es verdad que es así, pero bueno, se puede adaptar al entrenamiento y que sea fructífero para jóvenes y para futbolistas más mayores, claro. Sí, porque estamos hablando de los jugadores jóvenes, pero tú también eres joven. Porque tú yo soy joven, sí, yo soy joven. Tienes la de goma, ¿no? Más o menos. Yo soy del 97 y yo ahora mismo tengo 24 años. Por eso digo que ellos son jóvenes, pero tú también. Al final llevo 3 añitos más o menos, 3, 4 años en la industria. Tanto en clubes como en el gimnasio llevo 3, 4 años. Pero sí que es verdad que me han dado para mucho porque un poco obsesionado todo el día intentando mejorar, trabajando en la sombra. Entonces eso también te hace crecer mucho. Pues bueno, Javi, muchas gracias por este ratito hablando un poco de fútbol, de preparación física, porque yo creo que no se le da toda la importancia, yo creo que cada vez se le dará más, que en el fútbol de élite ya se le da cada vez más, porque se ve que el físico es clave luego en el desarrollo de los partidos, claro. que un jugador que está físicamente bien va a superar incluso al que tenga más talento a la hora de mover la pelota. Te hablo del fútbol por ponerte un ejemplo, y sobre todo porque tú trabajas mucho con futbolistas, pero es que pasará igual en baloncesto, pasará igual en el resto de deportes, que al final estar bien físicamente y no tengas lesiones, porque si tú tienes lesiones durante la temporada es que no vas a poder jugar y no vas a poder demostrar, ¿no? tu potencial o tu talento. Al final lo importante en lo que hagas, querer mejorar y dar lo mejor de ti mismo cada día. Entonces así es como podrás seguir aumentando tu nivel y seguir trabajando con esa pasión que te mantiene el fuego vivo para seguir trabajando cada día. Y a través del trabajo que hagas, yo en mi caso, a mí me gusta generar conciencia y en esta entrevista, pues para el que la escuche, sí que es verdad que puede empezar a valorar o a entender que la parte física y mental en el fútbol hoy día cada vez tiene un papel. Bueno, el fútbol, como has dicho en todos los deportes, juega un papel fundamental y que cada vez tienes que tenerlo más en cuenta en tu día a día como deportista. Y yo trato de hacer eso y de mejorar cada día más en eso. Por último, ¿qué mensaje le mandarías a jugadores jóvenes que estén metidos en el mundo del fútbol o que estén creciendo poco a poco? O el típico jugador joven, por ejemplo, que está en la cantera, da el salto al primer equipo, pero no le termina a lo mejor, ¿no? de poner todo el trabajo que tiene que ponerle, ¿no? O que lo que tú decías antes, ¿no? Que cree que como ya es bueno con la pelota, dice, ahora el entrenador me llamará, yo ahora aquí hago un buen partido y ya tengo todo el trabajo hecho. Porque como yo me veo buen futbolista, yo ahora en verano no hago nada, durante la temporada tampoco, solo voy a los entrenamientos y con eso me va a servir para llegar a la primera división. Yo les recomiendo que busquen a alguien donde estén, que busquen a alguien que con el tiempo también les genere confianza para poder confiar en ellos, para mejorar.
que no esperen, porque en la vida no se puede esperar, hay que actuar en el momento, y en el momento es donde vas a marcar la diferencia. Si puedes invertir tu tiempo en mejorar física y mentalmente para estar mejor, no esperes a tener más presupuesto, más dinero, o a estar en un club, en una posición en la que ya digas, ahora sí voy a entrenar. No, si tú quieres llegar ahí, tienes que estar atrayendo desde ya que quiero llegar ahí, tenga la edad que tenga. Hay veces que sí que cuesta, pero buscar la manera de que puedan mejorar esa parte desde pequeño, desde que tienen 15, 16, 17, 18 años. Cuanto antes empiecen a mejorar en todos los sentidos, más capacidades tendrán luego de llegar, y lo valorarán y les gustará entrenar y le cogerán el hábito, porque al final es parte de la pasión del deporte, y cuanto antes empiecen, inviertan su tiempo, que no esperen. Ese es mi mensaje que le mandaría a los chiquillos. Pues Javi, muchas gracias por este ratito que hemos estado aquí hablando de, a ustedes, de preparación física, de deporte, de lesiones, del físico del jugador y sobre todo también de los futbolistas. Aquí me tenéis para cualquier duda. Pues perfecto, muchas gracias, y bueno, nos despedimos aquí desde el gimnasio ProWay, que está aquí detrás al lado de Chapín, en la rotonda. La rotonda aquí del Burger King. En la Burger King, justo enfrente, ¿no? Justo enfrente del Burger King. ProWay, y aquí estamos, donde vienen, pues lo hemos dicho antes, jugadores como Javi Forján, Zarzana, Berrocal, Ignacio Goma, Nacho Mira, jugadores que están jugando en primera ref, en segunda división Berrocal, ¿no? En el Sporting, ¿no? En el Sporting Gijón. Así que, bueno, jugadores que tienen un nivel, sí, y que pasan por las manos de Javi Lorente, bueno, y por los pies y por todo, porque aquí se prepara uno hasta la cabeza, ¿eh? Hasta la cabeza se prepara aquí uno. Así que muchas gracias, Javi, nosotros nos despedimos desde aquí, desde ProWay, y bueno, habéis aprendido un poco más, pero si queréis saber más o queréis prepararos, pues aquí está Javi Lorente para que lleguéis a la pretemporada, vamos, como ha llegado Bello a esta temporada, que ha sido el MVP de Geremania, ha llegado finísimo, y además pasó también por las manos de Javi. Así que muchas gracias, tío. Muchas gracias. Y nos vemos para la siguiente. A ustedes. Gracias por estar ahí.